Poderosos y poderosas, cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión, continuando con nuestras sesiones de anatomía del corazón, vamos a mirar el segundo tema, referente a los segmentos del miocardio. Envío un cordial saludo a la doctora Sonia Osorio Toro y a los estudiantes de medicina de la Universidad del Valle. Muchos éxitos para ellos. Como objetivos, vamos a describir la segmentación del miocardio y a relacionar los 17 segmentos miocárdicos con los territorios vasculares de las arterias coronarias. La agenda de esta clase la haremos en 4 puntos. Primero, estructura del corazón. Segundo, planos cardíacos. Tercero, segmentos del miocardio. Y cuarto, territorios de perfusión coronaria. Vamos con nuestro primer punto, que es la estructura tisular del corazón. Para ello, debemos de recordar que histológicamente el músculo del corazón es un músculo estriado y se convierte en su capa funcional, denominada el miocardio, constituido por unas células que son cardiomiocitos, que generalmente son células alargadas con un solo núcleo, a diferencia de la célula del músculo estriado esquelético, que es multinucleada y con un patrón de intersección para formar los discos intercalares. Este músculo internamente, es decir, hacia las cavidades cardíacas, está tapizado por una membrana, una lámina denominada el endocardio, y externamente el miocardio entra en relación con el epicardio o la lámina visceral del pericardio seroso. Por lo tanto, cuando hablamos de actividad cardíaca o de capa funcional del corazón, siempre haremos referencia al miocardio, ya que por ser la capa muscular es la que va a generar la contracción que va a asegurar los movimientos del corazón para redistribuir la sangre hacia los tejidos desde el ventrículo izquierdo y hacia los pulmones desde el ventrículo del lado derecho. Siempre. Entonces tendrá un valor importante la irrigación del miocardio, porque es aquí donde el oxígeno y donde la glucosa van a asegurarle a estas células que puedan desempeñar toda su actividad, su producción de energía y asegurar una buena salud cardíaca. Como segundo punto, los planos cardíacos. En la entrega anterior habíamos dicho que el eje del corazón es un eje oblicuo. Lo estamos determinando aquí con este plano, que es el plano sagital del corazón, que como ustedes ven, ya dijimos, no es completamente vertical porque el eje del corazón es oblicuo. Este plano sagital del corazón va a pasar por el tabique interventricular, dividiendo el corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Si miramos este corte, que es el plano número 1, este es el corte coronal del corazón. Este plano coronal en el corazón, que es este plano 1, es el que permite visualizar sus 4 cavidades. Aquí donde estamos señalando con el puntero, el atrio del lado izquierdo. Inmediatamente en contacto estaría allí el ventrículo izquierdo, y lo hemos resaltado porque el miocardio del ventrículo izquierdo es el más grueso de las 4 cavidades cardíacas. Por eso la segmentación del miocardio aplica para el ventrículo izquierdo, no solamente por su grosor, sino por su importancia, porque desde aquí es eyectada toda la sangre arterial hacia la arteria aorta, para que ésta a su vez la distribuya en todos los tejidos del cuerpo humano. Si miramos este plano, que es el número 2, este es un plano que ya presenta una inclinación en diagonal, y este plano solamente va a pasar por las cavidades del lado izquierdo, es decir, por el atrio izquierdo y por el ventrículo izquierdo del corazón. Si miramos el plano número 3, es conocido como el eje largo. El plano número 3 es aquel plano que está pasando por el eje del corazón, que corresponde al tabique interventricular, y miramos aquí que nos está mostrando
por una parte todo el ventrículo izquierdo completo en relación con el atrio izquierdo y la emergencia de este importante vaso sanguíneo, que es el de la arteria aorta. Por lo tanto, si ustedes ven en los tres planos que hemos visto, el de 4 cámaras, el de 2 cámaras y el de eje largo, siempre se resalta el ventrículo izquierdo por su importancia fisiológica para asegurar la perfusión de todos los tejidos del cuerpo humano. Ahora, vamos a mirar estos planos en sentido transversal que corresponden a los planos 4, 5 y 6. Este plano transversal está pasando por la base de los ventrículos, es decir, inmediatamente por debajo del orificio atrioventricular que comunica los atrios con los ventrículos. En este caso es este plano, el 4, la base de los ventrículos. Miren aquí, el ventrículo del lado izquierdo y acá mucho más delgado el ventrículo del lado derecho. Entonces, plano 4, base ventricular por debajo del orificio atrioventricular izquierdo. Ahora, el plano 5 está pasando por la parte central de los ventrículos en sentido horizontal. Se conoce con el nombre del plano medio. Nuevamente aquí miramos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho separados por el septo o tabique interventricular. Y este plano, que es el número 6, está pasando inmediatamente por encima del ápex del corazón. Entonces vemos aquí la región supraapical en relación con el ventrículo izquierdo, porque sabemos que el ápex es un elemento estructural que hace parte del ventrículo del lado izquierdo. Entonces concluimos, tres planos horizontales para el corazón. Un plano alto, que es el plano de la base por debajo del orificio auriculoventricular o atrioventricular, un plano medio y un plano que está pasando inmediatamente por encima del ápex. Pasamos a hablar a los segmentos del miocardio con base a estos planos. Aquí estamos mirando dos imágenes del corazón. La cara anterior o cara esternocondrocostal, que es la que está localizada inmediatamente por detrás de la pared anterior del tórax y en relación con el mediastino anterior. Aquí estará la cara inferior del corazón, que es la cara diafragmática en relación con el centro tendinoso del músculo diafragma. Vamos a mirar lo siguiente. Se han trazado aquí unas coordenadas donde estamos mirando que esta coordenada que está muy cerca al plano vertical es el que está pasando por el tabique o por el septo del corazón. Por lo tanto, esta línea externamente estaría pasando por aquí, por el surco interventricular anterior, separando el ventrículo derecho del ventrículo del lado izquierdo. Entonces, este es el plano septal anterior. Lo mismo acá en la cara inferior. Este será el plano septal inferior que separa ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Sabemos que este es el ventrículo izquierdo porque presenta el ápex cardíaco. Y miramos aquí estas líneas horizontales que nos están dividiendo el corazón transversalmente en los tres planos que veíamos hace un momento. Este es el plano basal, que es la parte alta del ventrículo izquierdo del corazón por debajo del orificio atrioventricular izquierdo. Este sería el plano medio y acá sería el plano apical, el que está inmediatamente por encima del ápex del corazón. Entonces, nivel alto, el de la base, anterior e inferior. Nivel medio, anterior e inferior. Nivel apical, anterior e inferior, y el ápex cardíaco. Miramos ahora estos otros planos que están pasando por la cara anterior e inferior del ventrículo izquierdo. Los de la cara anterior, entonces, estas líneas paralelas semiverticales nos estarían dividiendo la cara anterior del corazón en 9 regiones. Entonces miren aquí, en la parte basal, una región anterior, una región septal anterior y una región anterior lateral. La parte media del corazón tendría el medio anterior, aquí el septal anterior y acá el anterior lateral. Y finalmente acá, por encima del ápex, la parte apical anterior, la parte septal y la parte lateral. Si nos vamos hacia la cara inferior, aparecen también estas coordenadas, dividiendo el corazón en el plano basal. Entonces tendríamos
el basal inferior, el septal inferior y el lateral inferior. A nivel medio, el medio inferior, el septal inferior y el septal lateral. Y a nivel apical, el apical inferior, el septal inferior y el septal lateral. Y finalmente el ápice del corazón. Miremos cómo sería entonces la distribución de estos segmentos miocárdicos. Miren ustedes aquí. Los vamos a enumerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Segmento miocárdico número 1 sería de la cara anterior y en el plano basal. Por lo tanto sería basal anterior. Miren, vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. El segmento miocárdico número 2 sería anterior pero a la región septal. Por lo tanto le vamos a llamar basal, septal y anterior. Si vamos a mirar el segmento 3, como vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, sigue siendo septal del plano basal, pero es inferior. Por lo tanto, sería basal septal inferior. Seguiríamos adyacente a él con el segmento número 4. El segmento miocárdico número 4 sería basal inferior y adyacente a él el segmento miocárdico número 5 que correspondería a basal lateral e inferior y terminamos llegando al lado contrario a la cara anterior del corazón, segmento miocárdico número 6, que en este caso sería basal anterior y lateral. Como miramos, los 6 primeros segmentos del miocardio son del plano basal, 3 anteriores y 3 inferiores. 2 septales, que serían el 2 y el 3, 2 laterales, el 5 y el 6. Ahora vamos a mirar los del plano medio. En el plano medio, cara anterior, el segmento miocárdico número 7. Seguimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto iríamos al segmento miocárdico número 8, que sería septal anterior del plano medio. El número 9 sería septal inferior del mismo plano medio. El número 10 sería el medio inferior. El 11 nuevamente es lateral pero de la cara inferior. Y el 12 es nuevamente lateral pero de la cara anterior. Por lo tanto, en el plano medio del corazón aparecen otros 6 segmentos del miocardio que van del 7 al 12, siendo 7 anterior, 10 inferior, 8 y 9 septales. El 8 anterior y el 9 septal inferior y 2 laterales, el 11 inferior y el 12 lateral anterior. Si vamos a la región supraapical en la cara anterior, el segmento 13, en la parte septal el 14 que ya es solo uno porque como el corazón se va recogiendo en forma de cono, el tamaño de los segmentos va siendo menor, o sea que 14 sería apical septal, 15 sería apical pero de la cara inferior y 16 apical de la cara lateral, y nos quedaría por lo tanto en el plano apical del corazón solamente 4 segmentos anatómicos: el anterior el 13, el inferior el 15, el septal el 14 y el lateral el 16. Finalmente el ápice del corazón es un segmento único, el PMI, punto de máximo impulso, con el segmento miocárdico número 17. Si miramos estos esquemas, es un resumen, aquí estarían los 3 planos del corazón: basal, medio y apical. Ventrículo derecho y aquí el ventrículo izquierdo. Dijimos entonces que en el basal hay 6 segmentos miocárdicos. Aquí los 3 anteriores, acá los 3 inferiores, siendo 1 el el anterior basal y 4 sería el inferior del plano basal. El 2 y el 3 serían septales, siendo 2 septal anterior y 3 septal inferior del plano basal. 5 y 6 serían nuevamente los laterales, siendo 5 el lateral inferior del plano basal y el 6 el lateral
superior o anterior del plano basal. Si hacemos el corte transversal en 4 cámaras, estamos mirando aquí el 3 en el septo y el 6 lateral. Si hacemos el corte en sentido antero-posterior, miramos anterior el 1, inferior el 4, anterior el 1, inferior el 4. Si nos vamos al plano medio, los otros 6 segmentos miocárdicos que van del 7 al 12, siendo 7 anterior, siendo 10 inferior. Si pasamos por el septo inferior el 9, vamos a hacer intersección con el 12 que es lateral anterior, 9 con 12. Si nos vamos a la parte apical, el 13 es anterior, el 15 es inferior, mientras que el 14 sería septal y el 16 sería lateral. Este es el resumen del mapa polar. El círculo más externo estaría representando el plano basal. 1 anterior, 4 inferior, 2 y 3 septales, solo que el 2 es septal anterior y el 3 es septal inferior. 5 y 6 serían laterales, siendo 5 lateral inferior y 6 lateral anterior, todos del plano basal. Entonces miren aquí, los 6 primeros son basales, luego del 7 al 12 serían del plano medio, el círculo 1 intermedio, siendo 7 anterior, medio, siendo 10 el inferior de ese plano medio, siendo 8 y 9 septales, el 8 septal anterior y el 9 septal inferior. El 11 y el 12 serían laterales, el 11 lateral inferior, miren, y el 12 sería lateral anterior pero del plano medio. La región supraapical o apical, que tiene 4 segmentos miocárdicos. El 13 sería anterior, miren, el 13 anterior, el 15 sería el inferior, el 14 el del septo, el septal apical, y el 16 el lateral, mientras que el 17 representa el segmento del ápex del corazón. Después de mirar los 17 segmentos, miremos cómo sería la distribución de las arterias coronarias para perfundirlos. En esta cara anterior del corazón vemos en la raíz de la aorta el seno aórtico derecho o seno de Valsalva, el del lado izquierdo donde se originan las arterias coronarias. Podemos apreciar aquí la arteria coronaria del lado derecho y la arteria coronaria izquierda bifurcándose en descendente anterior, interventricular anterior y el circunfleja. Vemos cómo de la interventricular o descendente anterior nacen estas ramas que son las septales anteriores y ramas diagonales para la cara anterior del ventrículo izquierdo que se acercan al ápex. De la circunfleja, ramas marginales izquierdas o marginales obtusas. En esta cara inferior se aprecia como la coronaria derecha dio la vuelta, llegó a la cruz cordis y se bifurcó en descendente posterior o interventricular posterior y en auriculoventricular, dando estas ramas posterolaterales para la cara inferior del ventrículo izquierdo. De esta forma vamos a tener lo siguiente. Nuevamente el mapa. Lo que aparece en color rojo son los territorios usualmente irrigados por la arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior, que como ustedes ven sería el segmento anterior del plano basal, el segmento 2 que sería el segmento septal de la parte anterior basal. Este segmento es muy importante porque por aquí es donde están pasando las fibras del haz de His, que son las que llevan los impulsos eléctricos para la contracción de los dos ventrículos del corazón. Si miramos aquí el 7 sería otro segmento anterior del plano medio, el 8 nuevamente un septal anterior del plano medio, el 13 el anterior apical y el 14 sería otra vez el septal apical más el 17 que es el ápex. Conclusión, la arteria descendente anterior le proporciona irrigación a los segmentos miocárdicos de la cara anterior y de la cara anterior y septal del tabique interventricular, incluyendo el ápex cardíaco.
Miramos aquí en color gris los segmentos irrigados por la arteria circunfleja del corazón, al igual que la descendente anterior, como dijimos, ramas de la coronaria izquierda, que irrigaría, como ustedes ven, toda la parte lateral del corazón, los segmentos miocárdicos laterales, mientras que la arteria coronaria derecha, toda la parte inferior del ventrículo izquierdo, cuando hay dominancia derecha, que es en el 85% de los corazones, porque ustedes ven aquí unos puntos grises que son de la circunfleja. Esto ocurre cuando hay dominancia coronaria izquierda, que suele ocurrir en el 9% de los otros casos. Agradezco mucho su atención. Aquí están las referencias en las que me he basado para esta presentación. El reconocido libro de Grossman y Bain sobre cateterismo cardíaco. Este artículo interesante que encontré en la revista colombiana de cardiología, que está en proceso de impresión, del doctor Jorge Estrada, y la anatomía de Skandalakis, que es una base de anatomía quirúrgica muy importante. Nos vemos en una próxima entrega.